www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Con nosotros Rafael Pepe Abreu, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, el CENUS. Hoy estamos conmemorando el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores en la mayoría de los países, en una buena parte de los países del mundo. Por lo menos 80 países celebran el Día Internacional del Trabajo. Adelante, Pepe. Así es. Bueno, en primer lugar yo debo saludar este gran programa, encontrarme con grandes amigos de siempre. Con Julio, ¿verdad? Con Eury, Merton, María Elena, Víctor, La Luz. Es una cuestión significativa porque yo vivo a veces discutiendo el tema de los programas, y allá se hace una discusión acerca de cuál es como el programa más completo, el equipo más completo. Y resulta que este grupo sacó un alto porcentaje por encima de todo el programa. Gracias. Y entre trabajadores. Se considera el equipo más completo de la radio dominicana. Gracias. El equipo de análisis más completo. Y sobre todo por un tema que hay que entenderlo. Es decir, el equipo es controversial en sí. Hay diversos criterios diferentes. Así es. Y uno tiene para escoger, ¿entiendes? Entre todos. Entonces, eso es muy importante porque es una contribución, ¿me entiendes?, a la sociedad dominicana que nosotros tenemos que agradecer. Yo a veces digo, pero Julio está conservador. Casi siempre. El hombre se me ha cambiado. Es el derechista favorito nuestro. Claro, sí, favorito nuestro. Pero entonces viene el contraste, ¿verdad? Eury por allá, La Luz aquí, Merton entonces viene a tirar su bazooka. Aparece como la bazooka por encima. Entonces, de María viene con la parte suave, ¿entiendes? Light. Como suave, light, pero que Light. no es light. A veces tiene como... Sí. Pero light, pero da profundo. da certeramente en los puntos que tiene que dar. Aparentando ser light, pero no es tanto. Es muy certero. No, porque Víctor es para mí, yo pienso, ¿verdad?, uno de los comentaristas mejor formado, ¿verdad?, de este país. Sí, pero light también. Víctor Gómez Casanova es una persona que mira, tú sabes que nosotros nos criamos en el antirreformismo. Claro. Y yo dejé de criticar el reformismo por Víctor. Hay que decirlo así. Dejé de criticarlo por él, porque vi como en él una persona tan... Pero a Balaguer usted no lo deja de criticar. A Balaguer no, porque Balaguer es una cosa... Balaguer es un cáncer. Una cosa pendiente con nosotros. ¿Oíste, Julio? ¿Oíste, Julio? Pero a Víctor sí. A Víctor... o sea, ¿y de Balaguer? Me ganó para no criticarlo. ¿Qué usted opina de Balaguer? Hoy es el Día Internacional de los Trabajadores. Eury, mira, ayúdame. ¿Qué usted opina de Balaguer? No, Balaguer es un cáncer una persona que realmente contribuyó a distorsionar, tuvo la oportunidad de hacer mucho más por este país y a prostituir todo el país. Entonces él contribuyó de una manera distinta. Yo por eso lamento mucho siempre que el profesor Bo no pudo durar 4 años. Profesor Bo dura 4 años. Entre los grandes aportes de Balaguer está el hecho de que los 3 bochistas que se han sentado en la silla de alfileres lo han hecho sobre sus votos: Juan Bosch, Leonel Fernández y Danilo Medina. Los 3 bochistas que se han sentado en la silla de alfileres lo han hecho con los votos de Joaquín Balaguer. Con los votos del pueblo dominicano. Con los votos. Y balagueritas que estaban equivocados y entendieron que era mejor. Balaguer. Está lúcido, Martínez. Entonces, qué lúcido. Pero tú eres PRDI. Qué lúcido. No. Pepe, sería importante que nos hiciera una panorámica de cómo está el movimiento sindical dominicano en este 1 de mayo. Bueno, es importante señalar, Julio, que el movimiento sindical sigue teniendo la tradicional traba que siempre ha tenido para organizarse con libertad. Exactamente. En el siguiente sentido, por ejemplo, el código nuestro, el código de 92, establece claramente la protección del fuero sindical. Basta comunicarle, por ejemplo, a una empresa que X número de trabajadores quiere organizarse, notificar que está entonces creando una organización sindical, y con eso
se adquiere automáticamente la protección del fuero. La represión hoy no es una represión abierta como lo fue en aquellos tiempos. No hay una represión policial abierta. Difícilmente te vayan a desaparecer un dirigente sindical como pasa en Colombia o Guatemala todavía, ¿entiendes? Aquí en este país ya eso no es posible. Ahora, cuando tú intentas la organización, las empresas tienen entonces elementos sutiles de cómo reprimir que no se ven ni son tampoco demandables. Por ejemplo, notificamos el comité gestor, bueno, comienza entonces la disuasión a quienes lo constituyen. Te hay que sacarte por esto, tú me renuncias por esto, si me renuncias te ofrezco esto. Le ofrecen lo que nunca le han ofrecido durante todo un proceso, todo con el objetivo de desbaratar tú, pues, un comité gestor y hacer que un sindicato no se constituya. ¿Por qué tanto temor del empresario a un sindicato? Si el empresario se organiza libremente en las asociaciones que quiere, por ejemplo, las pequeñas empresas se organizan, la mediana, la grande, se organizan por área de la economía, se organizan por región. Nadie le pone traba para defender sus intereses a un empresario para organizarse. Claro. Entonces, ¿por qué tener tanta traba frente a un trabajador? Bueno, se debe precisamente a que el empresario entiende que si el trabajador se organiza, va por supuesto a dar paso hacia querer compartir una parte de la riqueza que produce con él. Va a exigir, ya sea mediante un convenio, mediante un acuerdo, que mejoren su salario, que mejoren su seguridad social, que mejoren sus riesgos laborales, que mejoren sus condiciones de vida y trabajo. Entonces, hay empresas que sencillamente no aceptan esa posibilidad hecha desde el punto de vista de un trabajador organizado. A veces hasta prefieren hacer mejoría, pero sin que el trabajador necesariamente la demande de manera organizada. Entonces, eso todavía sigue siendo una de las trabas fundamentales que tiene el movimiento sindical como tal. Hablé de eso, Julio, porque lo más importante para cualquier clase es su derecho a existir como tal, ¿verdad? Organizadamente como tal. Entonces, en ese sentido, hay esa traba y hay esas dificultades en el tema de desarrollo del movimiento sindical. Tenemos un tema muy coyuntural importante, es la discusión en torno al aumento del salario mínimo, que se hace cada 2 años, toca ahora. Hay reunión hoy o mañana, ¿verdad? Que esta mañana sí, ha sido convocado por el Comité Nacional de Salarios. Pero ustedes han tenido una serie de reuniones, los empresarios han ofrecido cerca del 9%, ustedes han pedido cerca del 30%. Entonces, nos gustaría saber las expectativas de ustedes, tomando en cuenta la coyuntura que hay. Ya los empresarios y los comerciantes han dicho, las ventas han bajado entre un 15 y un 20% en el primer trimestre del año. Tanto el Banco Central como OIT ha dicho que el desempleo aumentó el año pasado y que las pocas plazas de trabajo que surgieron se crearon en la economía informal. Pero que además de que en la economía formal no han surgido nuevos puestos de trabajo, ahora los empresarios se han ido por la práctica de contratar, hacer subcontrataciones o igualas para evitar el pasivo laboral. Entonces, en medio de este contexto, ¿cuáles son las expectativas? O sea, ¿tendrán que trazarse por el 9% ofertado? ¿O qué esperan ustedes? Bueno, hay que decir que con los empresarios nosotros tuvimos varias rondas de negociación antes de llegar a lo de mañana del comité de salario. Que pasa que en esa ronda de negociaciones que se buscaba arribar a un consenso, no fue posible lograrlo por la actitud que ellos mantenían, en el sentido de ofrecer hasta 5%, llegaron a ofrecer en un momento determinado. 9 fue lo máximo. Decidimos, 9 nunca lo ofrecieron ni siquiera en esa mesa de conversaciones, fue una declaración posterior. Ahora bien. En las mesas hasta que... En la mesa llegaron hasta 8. Decir, entre 8 y 9. Y no hubo acuerdo, ¿verdad? Por supuesto. Ahora bien. ¿Ustedes siempre se mantuvieron en el 30? Sí. Yo vi una comisión empresarial salir del despacho de Peralta, ¿verdad? El administrativo de la presidencia. Sí. Y decir ellos ahí que fueron de Peralta, comunicarle su preocupación porque las ventas habían bajado un 20%. Pero señores, hay que tomar en cuenta esto. Si usted hace una reforma que restringe necesariamente el consumo, porque el ITEVI aumenta 2 puntos a 16 y 8 a productos que no lo tenían, lógicamente eso se va a reflejar ¿en qué? En menos capacidad adquisitiva de la gente. Si usted no aumenta entonces
los salarios en el sector privado y los sueldos y pensiones en el sector público, como decía Eury esta mañana, lógicamente usted va a tener una contracción y va a pasar una cosa. Los empresarios van a vender menos y el gobierno va a recaudar menos. ¿Te escuchó, perdón, Pepe, lo que dijo el presidente Correa cuando Uchi Lora le hizo la entrevista? Claro. Él dijo, yo me presenté con los empresarios de mi país, le hablé claramente. ¿Ustedes quieren un círculo virtuoso de la economía o quieren un círculo vicioso? Donde los empleados no tengan que comprar lo que ustedes venden. Así es. Lo que usted está diciendo. Y pactó con ellos. Con ellos. Y inclusive hay que decir que ante la imposibilidad de los empresarios mover el ritmo del empleo privado como se requería, ¿qué hizo Correa? Movió al público, ¿entiendes? Pero no para crear empleos inútiles, útiles a la sociedad. No, él te habló y te dijo más policía, más trabajadores sociales, más médicos, más enfermeras. Yo hice eso, ¿sabes lo que? Tuve que hacerlo y por eso bajé a 4% el nivel de empleo en Ecuador. Revisar la legislación laboral para hacer factible la generación de más empleo. ¿Qué significa eso de flexibilizarla? ¿Le van a quitar ahora? No. Flexibilizar la legislación laboral. Nosotros tenemos una de las legislaciones laborales. Eso no, Julio, no. Más, eso no es digamos. Eso es los derechos que han adquirido los trabajadores, quitárselo. Sí, eso, bueno. Eso no tiene efecto retroactivo. Lo que pasa es que no son derechos de los trabajadores. Lo que está ocurriendo en la República Dominicana es lo siguiente. Aquí hay organizaciones de abogados y de firmas de abogados que son las que tienen esos derechos, porque cualquier casito se lo compran a un trabajador por 2 centavos. Pero es otra cosa. No, pero eso es lo que hacen. Porque el trabajador no tiene con qué pagar el abogado. Es verdad. El trabajador lo que hace es que cualquier cosita, si ve que es una gente con la que puede generar recursos, va y vende el caso. Y entonces mucha gente, aquí miles de personas que están bajo el chantaje de esta situación, y es justamente porque las leyes laborales se prestan para eso. Entonces, ¿qué se puede hacer, Pepe, en esa materia? Bueno, nosotros en el tema de la flexibilización laboral, ¿verdad?, que se ha planteado, y a la contrarreforma al Código Laboral que también se ha planteado, nosotros tenemos una visión frente a eso que es clara en el siguiente sentido. Ciertamente, hay empresarios que han estado planteando el tema de los horarios laborales. Y han dicho, mira, nosotros consideramos que el horario estricto de dado del 1 de mayo, que la luz decía, de las 8 para descansar, 8 para laborar, 8 para estudiar, superarse, es un horario que es muy estricto, ¿verdad?, en el mundo de hoy. Y hay que aplicar un horario diferenciado, que sea distinto, de acuerdo al área de la economía en que se desenvuelve trabajadores, etcétera, etcétera, y demás. En la práctica, de hecho, hay horarios diferenciados que muchas veces son pactados entre trabajadores y sus empleadores. Y que aunque no está registrado en el código, ni registrado en ningún lugar, en la práctica se da. Entonces, es un tema, Julio, que hay que discutir. Ese tipo de flexibilización horaria. Ahora, cuando se trata del tema referido a lo que Julio estaba hablando, que es de la famosa demanda temeraria, de abogados que hacen demanda temeraria, utilizando trabajadores. Más del 90% de las demandas son temerarias. Exacto. Todas. Es diferente. Y se le inventa. Eso hay que regularlo. Es diferente en ese hay un sentido. grupo de abogados que tiene prácticamente una mafia para Eso eso. hay que regularlo ya. ¿Qué queremos nosotros frente a eso? Lo que dice la luz. Hay que regular ese tipo de procedimientos de manera que ese tipo de agente interventor en ese tipo de conflictos no sea necesario, porque en definitiva no hace daño también a nosotros, ¿no entiendes? Claro. A nosotros como sindicatos no hace daño, porque mucha gente, muchos de ellos se ocultan detrás de los sindicatos para tomar ese tipo de acción, y a nosotros no nos conviene tampoco. A nosotros nos conviene muchas veces la negociación de trabajador con el empresario, para que si lo despidió, lo sacó, y hay que buscar unas prestaciones, se le busquen, se pate con él y listo, asunto resuelto. Don Pepe, también es porque los empresarios les regatean mucho. Eso es lo que pasa. Las prestaciones a los trabajadores. Por eso es que se dan, por eso es que se han organizado todos estos abogados. Porque es que los empresarios. Dan la base para eso. Se los regatean, no le quieren dar lo que los empleados se merecen. Don Pepe, dan la base para eso. Tenemos a Ramón Emilio Concesión, que quiere opinarnos sobre este tema. El doctor Ramón Emilio Concesión. Ese abogado y economista. Así, adelante, doctor.
Buenos días, Julio. Buenos días a todos los integrantes de ese importante programa. Buenos días, hermano. Están tratando un tema visceral de los derechos adquiridos, como muy bien lo planteó José Lalú. La flexibilización del trabajo no es simple y sencillamente negociar un horario. Es romper todos los derechos adquiridos que a través de toda la historia los trabajadores se han ganado con sus luchas. Pero específicamente es un trabajador que tenga 15, 20 años en una empresa, lo despiden mañana y se va para su casa con una mano adelante y otra mano detrás. Y eso está pasando en España, eso está pasando en Estados Unidos, eso está pasando en Chipre, eso está pasando en Grecia. Y por eso están aumentando las muertes, las depresiones, los suicidios, precisamente porque a los trabajadores cada día le están apretando más. Con ese tema hay que tener mucho cuidado, porque no se trata pura y simple de horario, extenderlo, rebajarlo, no. Es quitar todas las prestaciones laborales que a través de los años se han ganado los trabajadores. Doctor, escúchame. Y que yo hago, por ejemplo, si lo que está ocurriendo en la práctica, porque para que conocer su posición, si lo que está ocurriendo en la práctica es que tan pronto una persona atraviesa el umbral de la Secretaría de Trabajo, afuera hay unos bucones. Fuera hay unos buscones preparados. Cualquiera de esos bucones coge y tú dices, tú tienes un reclamo, yo te lo hago. El trabajador. ¿Y por qué el empresario permite que eso llegue ahí? Aquí a mí eso no me pasa. No te puede pasar. Te puede pasar a ti a cualquiera. Te puede pasar a ti a cualquiera. Entonces le compran la demanda por $2 para hacer la demanda. Ramón Emilio. Negligencia de las autoridades, única y exclusivamente. Ramón Eso Emilio. puede perfectamente regularse. Ramón Emilio. Sí. Oye este testimonio de un ingeniero amigo con vasta experiencia en el ámbito de la construcción. Sí. Oye este testimonio sobre lo que Pepe acaba de Abreu. decir De y lo que construcción señala vamos a don Pepe Abreu. Adelante. Sí, buenas. Sí, fíjense, en el sector construcción es uno de los sectores que más está siendo afectado. Sí, señor. Por el tema de las demandas laborales. Yo vengo arrastrando ya varias obras donde el mismo grupo de abogados, ellos son 3 o 4 delincuentes que demandan. Yo tengo ahora mismo 14 demandas de un proyecto y de las 14 demandas ninguno ha trabajado conmigo, ninguno. No hay legalidad. Oye, que ninguno de los que lo están demandando a él han sido trabajadores de él. Pero hay una figura jurídica para evitar eso que se llama demanda y perjuicio por abuso de derecho. Claro. El abogado que esté haciendo uso de un falso derecho, si es como él lo está planteando, simple y sencillamente le lleva una querella al Colegio de Abogados a la Suprema Corte de Justicia y tiene su exequatur cancelado inmediatamente. Bueno, eso no es una excusa para romper los derechos adquiridos de los trabajadores. Y el sector construcción, precisamente, que se vale mucho de la mano de obra haitiana para pagar los pesos que a ellos le dan la gana. Claro. Y cuando no le conviene, entonces llaman la camiona para deportar a esos pobres trabajadores. Ya no es así, doctor. Ese es el problema que hay. Al contrario, hay que pagarle más. Tráeme la seguridad social de los empleados haitianos. Tráemela aquí. Eso no es así, ¿no? Gracias, doctor Concesión. En cualquier momento lo tenemos por aquí. Mire, don Pepe. Sí, pero es que hay algo ahí. Eso, Mire, don Pepe, le digo algo. Yo tengo en mi vida he tenido como 7 empleados. Yo nunca he tenido un problema laboral porque a mí me piden 8 y le doy 10. Yo también, yo le doy 15. Ahí está el problema. Para tú el padre Villini, el problema es que le regatean las prestaciones y por eso que vienen los cuando yo dirigí el canal 23, por eso que vienen los conflictos. Mi pleito era porque al que cancelaban o renunciaban, daban las mismas prestaciones. Todo, de una vez. Eso lo ganaron ellos. Eso lo hace la mayoría de los empresarios en este país y a pesar de eso tienen problemas. ¿Por qué? Porque existe una mafia en el sector construcción. Ahora que hay una mafia, ¿verdad? En el sector construcción. Y que abusan de eso. Yo conocí el caso, por ejemplo, vamos a ver, de un empleado de mantenimiento de un edificio. De buena fe, el presidente de la Junta de Vecinos le dice, mire fulano, vaya usted mismo, calcule eso, que yo voy a reunir a los vecinos para pagarle eso. El hombre vino de allá para acá con una demanda y él no sabía que lo había puesto a firmar un papel de un abogado. Seguro él fue a preguntar cuánto le tocaba. Él fue a preguntar, lo agarró y le dijo, fírmame aquí. Pero fue una demanda lo que tú has traído. Sí, no, porque fue. Y cogen grupos de ya le había firmado como trabajador y le mandan al ingeniero. Es verdad. Y hay que entenderlo también. Tú sabes que antes la conciliación se hacía directamente en la Secretaría de Trabajo.
la Sí, conciliación de sí. los casos. Se hacía en la Secretaría. Por un asunto de manejo en la Secretaría de ese tiempo, Sí. muy atrás, pues se quitó la conciliación de la Secretaría y se llevó directamente a los tribunales, Sí. vía los vocales. ¿Qué ocurre? Los tribunales no son Yo para tengo conciliar en una realidad. conciliación. No son para Entonces, llevan allá ante Ni un una juez, vez a los el juez no da empleadores, tiempo a ninguna conciliación porque lo que quiere es a fondo. Tú ves, vamos a Sí. fondo, estemos ya y elimina la conciliación. Pan, y una sentencia. Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar todos esos asuntos así? Restaurar el tema de la conciliación de manera que haya la oportunidad Un comité. de que ese proceso que la luz está diciendo se agote en un escenario donde Que no sea al tribunal. necesariamente No sea al tribunal. haya que Es una hacer- salida. Es una salida. salida que se ha planteado en otros Esa países. es una buena en salida. otra solución, tú ves. Y esto, Eso Pepe. se ha hecho, Es se una hace. buena salida. Pepe, y esto. Perfectamente Estamos bien. conversando con don Rafael Víctor, Pepe Abreu. ahora se lo pregunta. Cambio fuera más. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.